Estamos contentos también, hay una parte de la iglesia que está contenta por la fecha que hoy día se celebra. También no perder la oportunidad de saludar a los pastores en este tiempo de aniversario, que hoy día justo, hoy día 20, se cumple un aniversario más de su pastorado, así que también le envío un fraternal saludo. Yo soy mis papás, pero me gustaría que quedara este registro de que el Señor les pueda bendecir como sé que lo está haciendo y sé que lo ha hecho hasta ahora. Así que Dios pueda bendecir a la hermana María Isabel, a nuestro pastor Andrés, y que pueda muchos años más estar pastoreándonos. Y por supuesto hay una parte también que no está muy contenta, está más bien preocupada por nuestros hermanos que están enfermitos, delicados de salud. Y vamos en esta hora a hablar de la palabra del Señor, un tema muy importante que hemos estado hablando también en el servicio que me tocó a mí anteriormente, que es acerca de la oración. La verdad es que tengo que ser sincero, en mi corazón había una palabra diferente para hoy, pero el Señor mueve todas las cosas y empezó a inculcarme en mi corazón este mensaje, y la verdad es que uno tiene que obedecer a lo que Dios nos ordena. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Le voy a pedir que abra la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo número 6. Y ahí vamos a continuar hablando de la oración. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el 9 y el 10, pero vamos a hablar de una sección solamente para ir desmenuzando la oración del discípulo, o el Padre Nuestro también, que se llama universalmente. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La sección que hoy día vamos a analizar es la frase que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas tres partes vamos hoy día a analizar, porque lo tengo que decir, ya habíamos hecho la introducción al Padre Nuestro, habíamos hablado, usted a lo mejor puede revisar los videos que tiene el ministerio, acerca de quién podía hacer la oración del discípulo, solamente los hijos de Dios. Vimos también que los discípulos sabían orar, aunque le están pidiendo aquí que les enseñe a orar. Ellos sabían orar, sabían muchas oraciones, eran expertos en orar, y por supuesto Jesús también enseña una oración nueva. Y habíamos hablado también de que a los discípulos les había impactado tanto la vida de oración de Jesús que le piden: enséñanos a orar. Nunca le pidieron: enséñanos a multiplicar los panes, enséñanos a andar sobre el agua, enséñanos a resucitar muertos, sino que le piden: enséñanos a orar. Y Él les enseña esta oración, que es una plantilla, es una oración modelo, no es un formulario o una oración que uno tenga que memorizarla y siempre decirla en forma idéntica, sino que simplemente contiene las partes que Dios espera de una oración, lo que Dios espera escuchar. Y ya habíamos analizado, como le decía, la primera parte donde dice Padre. Habíamos dicho que solamente Dios es Padre de los cristianos, no es Padre de todo el mundo. Eso es una idea falsa, antibíblica. Dios es Padre de los cristianos. Nosotros le podemos llamar Padre por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y decimos nuestro porque también consideramos que estamos dentro de una comunidad. Eso ya lo desglosamos en la lección pasada. Y también, por supuesto, echamos un vistazo de la frase que dice que estás en los cielos, porque Dios está en un lugar completamente especial. Él dice también que habita dentro de nuestro corazón. Pero cuando nosotros oramos, la idea es que tenemos que reconocer de que nosotros estamos en la tierra y Él está en el lugar que le corresponde, que es el cielo, la gloria, los ángeles, los ancianos, los tronos, el mar de vidrio y toda la gloria y la potestad que Dios tiene. Es verdad y bíblicamente cierto que Dios habita dentro de nuestro corazón. Es una promesa que se cumple en nuestra vida. Pero al momento de orar le vamos a pedir a Dios que está en los cielos.
Y hoy día vamos a ver esta otra segunda parte de estas frases tan importantes y que hoy día tan tergiversadas pueden llegar a estar. Si bien el Padre Nuestro es algo casi universal, que lo sabemos desde pequeños, lo hemos aprendido en la escuela dominical o en el catecismo, o simplemente lo sabemos porque se repite tantas veces que ya lo absorbemos y lo tenemos en nuestra mente, tiene palabras y conceptos que nos ayudan en nuestra vida diaria. Entonces ya vimos cómo oraban y ahora quién puede orar, el Padre Nuestro, y ahora vamos a ver qué tenemos que decir también en lo medular en el Padre Nuestro. Entonces la primera sección que vamos a ver hoy día dice: santificado sea tu nombre. Entonces la palabra que nos cae primera para analizar es la palabra santificado, el griego hagiazo, que quiere decir consagrar aparte, en un lugar diferente. Pero me impresionaba porque esta palabra significa poner en un lugar especial en nuestra mente. Es un santificar en forma psicológica, mental. Entonces no es un acto puramente físico, sino que se remarca en esta palabra santificado el concepto de que en nuestra mente esté la presencia de Dios. Al levantarnos en la mañana y leer la palabra o orar, ¿no es cierto?, empieza nuestro día, y quiere decir que todo lo que nosotros hagamos tengamos siempre presente la persona de Dios, la presencia de Dios, que decimos está con nosotros. Entonces, santificar el nombre de Dios, hacerlo santo, quiere decir que en nuestra mente esté siempre el concepto de que el Dios que yo sirvo, el Dios que me guía en el día a día, el Dios que me acompaña, no tan solo para ir a un culto o estar en este culto en este momento, sino para ir a trabajar, el que me acompaña para ir a comprar, el que me acompaña para todas partes, es un Dios santo, es un Dios diferente, que no pertenece al listado de todos los otros dioses que nosotros podamos recordar o imaginar, de la inmensa y casi innumerable lista de dioses. El Dios nuestro, el Dios eterno, que ahora vamos a ver algo de su nombre, está en un lugar aparte. Entonces quiere decir esto que no tan solo Dios quiere que hagamos cosas para demostrar que Dios es santo, sino que en nuestra mente y en nuestro comportamiento, en nuestra psiquis, considere que Dios, nuestro Dios, es alguien santo. Entonces, porque pasa mucho que la gente, por ejemplo, yo me miraba una vez que veníamos de Panimávida y había sido el 20 de enero, donde la gente había ido a santificar el santo, ¿no es cierto?, a hacer santo a San Sebastián, a declararle su santidad, ¿no es cierto?, pero de vuelta venían en estado de intemperancia, por no decir otra cosa. Entonces, honrarlo físicamente, ir hasta Panimávida o ir hasta Yumbel, hacer el sacrificio, no serviría de nada si es que en nuestra mente, en el día a día, nuestro Dios no es santo. Nuestras palabras no lo demuestran, nuestro comportamiento así nos lo dice, nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de liceo, las redes sociales, ¿no es cierto?, nos ven como alguien que actúa igual que todos los demás. La palabra del Señor nos está diciendo en este momento que todo lo que hagamos, consideremos que somos representantes de un Dios santo, de un Dios diferente. Y eso quiere decir el santificado. Entonces, santificado quiere decir esto que acabamos de mencionar. Después vienen unas palabras muy pequeñas pero muy importantes. En el español, en nuestra Reina Valera dice: sea tu nombre. Y aquí quiero detenerme en el sea tú. Porque Dios, y solo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es lo único santo. Santificado sea tu nombre, no el nombre de otro ser humano. Y aquí ya se nos viene a la mente inevitablemente cuando se le dan títulos de santidad a los seres humanos. Entonces, como Jorge Bergoglio, ¿no es cierto?, pasa a ser su santidad. Entonces, es un error teológico llamar a un ser humano
con el título de su santidad, porque la santidad y el ser santificado solo le corresponde a Dios. Nosotros, por supuesto, entendemos que la iglesia también se nos llama a los santos. Pablo dice que la iglesia, que yo y usted somos santos. Pero acudir a una persona pensando que va a interceder por mí porque es más santo que yo, es un error muy profundo. Solamente Cristo puede interceder por mis debilidades, mis pecados, mis enfermedades, mis errores, porque solo Él es santo en su manera plena y perfecta. Nosotros somos llamados santos porque Dios nos ve en el futuro a través de Jesucristo. Y Él, ya que nos conoce y conoce el futuro, nos ve en el cielo. Él sabe los que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Por lo tanto, a la iglesia le llama, en el libro de Efesios, necesita una iglesia, dice, que sea santa. Pero nosotros no tenemos el título de santos, así como se le puede dar o llegar a dar a un ser humano. Entonces, esta oración, porque yo no le voy a orar a ningún hombre, ¿no es cierto? Le voy a orar a Dios. Le voy a decir que es diferente, que es una persona, Dios Padre, ¿no es cierto? Alguien apartado en mi vida, que si hay una larga lista de personas importantes en mi vida, Él está aparte, en otra lista. Es lo más especial, lo más santo, lo más sublime, lo más excelso, y no hay otra persona en el mundo, ni otro ser en el universo, santo como Él. La tercera palabra dice, sea tu nombre. Y aquí los judíos tenían un problema, porque ellos tenían el temor de pronunciar tan solo el nombre de Dios. Y la verdad es que hay muy poca información acerca de cómo se pronuncia el verdadero y auténtico nombre de Dios. Es una especie, una cosa bien misteriosa, bien tabú dentro de la religión judía. Se dice que hay muy pocos judíos que han escuchado cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero esto nos lleva a que era un problema que tenían los judíos, y para evitarse ese problema habían hecho una abreviación del nombre, el vocablo Ja. Cuando usted lee los salmos y dice alabado sea Ja, ¿quién es ese Ja? Es una abreviación de un nombre. Y el otro contraste es una extensión del nombre, que en nuestro español sería Jehová, que es el nombre de lo que escuchó Moisés, más la palabra Adonai. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué es lo que hay que santificar? Y nos lleva esto el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Ahí nos encontramos con el famoso pasaje de Moisés y la zarza, que dice, y respondiendo Dios a Moisés, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Entonces, cuando Moisés le preguntó, ¿quién me está mandando? ¿En quién le digo que voy a libertar al pueblo? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Entonces Moisés, eso no es un nombre. Cuando le preguntó por cuál es su nombre, Dios no le dijo, yo me llamo de esta manera. Le dijo, el que soy te envía. Entonces Moisés escribió ahí en ese trozo de la Biblia un acrónimo. Escribió 4 letras que son las iniciales de la frase que él escuchó, que serían las letras YHWH, de donde sale en la palabra Yahweh, y que se anexa, ¿no es cierto?, a la palabra Adonai, y queda el Jehová o el Yahweh. Pero la verdad es que es un tecnicismo, es una forma de pronunciar una palabra. Más adelante se le van a ir añadiendo a esta palabra las características, porque eso es lo importante para los judíos en un nombre. La característica que representa, como Dios también fue cambiando los nombres de las personas, porque los nombres que Dios les iba poniendo iban representando sus características. El más ejemplo supremo es Jesús, que significa el libertador. Entonces, le iban añadiendo nombres, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, Jehová Sama, el Dios presente, y una larga lista de nombres, porque no querían pronunciar ese nombre impronunciable. Pero la verdad es que el nombre que contiene nuestro Señor, ¿no es cierto?, lo que hace es mostrarnos sus características, su carácter, un Dios amoroso,
un Dios perdonador, un Dios justo, un Dios que no va a dar por inocente al culpable, un Dios perfecto, un Dios eterno, un Dios santo, y podríamos seguir con el listado de características de Dios. Un listado bastante largo. Solamente estoy nombrando algunos. Así que ellos tenían mucho cuidado de no profanar el nombre de Dios. Inventaban abreviaciones, extensiones y palabras que podían suplir ese gran nombre. Pero la verdad es que la profanación no era pronunciar mal algo, sino que la profanación era echar a perder la reputación. Entonces, nosotros, hermanos que me están escuchando por estas redes sociales, ¿cómo estamos dejando la reputación de quien decimos servir? ¿Cómo está quedando el nombre de Dios? Porque la gente del mundo no entiende si se llama Yahweh, Jehová, el Señor, el Adonai. Ellos no comprenden bien. Lo que sí saben es que usted es evangélico o yo soy cristiano, y nuestra vida refleja si estamos santificando el nombre de Dios. No importa si lo pronunciamos mal o bien, porque nosotros lo decimos en nuestro español. La palabra Dios se puede pronunciar en miles de idiomas y dialectos. Los mudos no pueden decir ninguna palabra y aún así ellos adoran a Dios. Así que no es un problema de pronunciación, de cómo yo junto las letras, sino de cómo me comporto en el día a día. Si cuido de mi familia, si amo a mi esposa, si respeto las normas del tránsito, si obedezco a mis jefes seculares, si obedezco a mis jefes eclesiásticos, si me comporto de una manera que yo santifique el nombre de Dios. Porque puede aprenderse todos los nombres de Dios, pero si se comporta de mala manera, no lo va a estar santificando. Así que Dios nos ayude para poder santificar constantemente el nombre de nuestro Dios. Luego dice el versículo número 10, venga tu reino. Venga tu reino. Entonces, la iglesia está llamada a decirle a Jesús, vuelve, a Dios, venga tu reino. La palabra del Señor dice en Lucas 23, el ladrón le dice a Jesús, estando ambos crucificados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él hizo una oración tan profunda, tan impresionante, tan impactante, lo reconoció como rey. En ese lugar un hombre desfigurado por los azotes, a punto de morir, clavado las manos en los pies, su cabeza con una corona de espinas, veía como abajo los sacerdotes se burlaban de él, lo dejaron solo y aún así le reconoce como rey y que viene con un reino. Y le pide más encima que por favor se acuerde de él. Esa es la actitud que tenemos que tener. Jesús es un rey. Es un rey, hermanos. Y viene con un reino. Y eso es lo que la iglesia debe estar pidiendo. Así termina el libro del Apocalipsis y la Biblia. Y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Estamos pidiendo que venga el reino de Dios? O como decía el pastor el domingo pasado, nos estamos acercando y poniendo nuestras tiendas cerquita de Sodoma. La idea es que podamos estar conscientes de que Jesús vuelve nuevamente. Las señales de esto están más que cumplidas, sabidas por todos nosotros. Yo le voy a nombrar algunas. Dice el libro de Mateo 24:12, la maldad se va a multiplicar y el amor se va a enfriar. ¿Cree usted que esto pasa actualmente? Si no lo cree, encienda la televisión, encienda la radio, vea las redes sociales. Aquí mismo en Linares hacen cacerolazos. ¿Por qué? ¿Porque hay bastante amor o porque hay bastante maldad? ¿El mundo está más malo o está más bueno? La maldad ya está llegando a límites que nosotros ya nos da un dolor en el alma del daño que hay y la maldad que hay actualmente en nuestra ciudad de Linares y por supuesto en nuestra nación y en el mundo entero. Hay un abierto satanismo, también anunciado en la palabra del Señor. Ahora se levantan iglesias luciferianas como pan de cada día. Música satánica y culto satánico ya no son nada que extrañar, ya ni siquiera en las noticias salen. Solamente por leer un pasaje de la palabra del Señor, voy a leer 2 Timoteo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Entonces, este tipo de personas ya, para qué decir, está en la sociedad, pero la corrupción, el doble ánimo, el doble estándar y todas estas cosas son parte nada más del cumplimiento de la palabra del Señor y muestras de que Dios viene pronto y la iglesia debe estar orando para que esto venga. Y la verdad es que aquí nos enfrentamos con bastantes predicadores de internet que no quieren que Dios venga. O sea, que nuestro sentir sea ese: Señor, ven pronto, porque la verdad es que el mundo ya está malo. Y por supuesto, hambres, usted sabe, ya hay una pandemia mucho más grande que la que estamos viviendo y que nos tiene ahora en cuarentenados, la obesidad y por otro lado la gente muriendo de hambre. El mundo se ha vuelto polarizado completamente y los países o tenemos problemas de obesidad o hay muchos países donde la gente no tiene agua y el ser humano es capaz de invertir millones y millones de dólares por ir a ver agua a otro planeta y se le olvida que aquí hay países donde no hay agua potable, hay hambre y hay necesidades, rumores de guerra, ¿para qué decir? Hay conflictos en Medio Oriente principalmente, Irán se amenaza con Estados Unidos, Corea del Norte con Corea del Sur y la lista podríamos seguir dándola mucho más rato. Pero con los dos últimos que me quiero quedar, dice la palabra del Señor que va a aumentar la ciencia. Y todas las cosas, todas las áreas de la ciencia han aumentado de una forma explosiva. La biología, para qué decir con el tema de los clones, la astrofísica, la química, todo, pero me quiero detener solamente en la medicina, donde ya prácticamente el ser humano es capaz de alargar, ¿no es cierto?, y de curar muchas enfermedades. Y por supuesto también la tecnología, que es otra ciencia que ha elevado incontablemente, ha ascendido, ¿no es cierto? Y hoy día podemos ver que somos casi gobernados por el Internet, dependemos de Internet, viene la red 5G, la inteligencia artificial. El hombre se espera que de aquí a pocas décadas más podrá pasar su conciencia a una especie de ordenador para vivir por muchos más años. Entonces la ciencia aumenta y las señales se están cumpliendo. Y con la última que quiero mencionar para que nos sorprendamos, dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 10, verso 22. Una de las señales también es: y seréis, dice, aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y eso no nos había pasado. Y seréis aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Y esto no le había pasado a la iglesia evangélica en las últimas décadas. Es más, puedo y me atrevo a decir que un cristiano, un evangélico, alguien que del mundo pasaba a la iglesia, era bien visto por la sociedad. Era alguien de respeto. Pero ahora somos mal vistos. ¿Por qué? Porque somos contracultura. Nos sacan el quite porque saben lo que opinamos del matrimonio igualitario, saben lo que opinamos del aborto, nos hacen asco porque saben lo que opinamos de diferentes temas. No queremos aborto libre, no queremos matrimonio igualitario y muchos temas valóricos más que representamos los cristianos ahora nos tienen odio. Se ve en las redes sociales, se ve en los encuentros entre políticos, cualquier persona que defienda ideas cristianas es sacado para el lado. Los matinales pueden tener 2, 3, 4 horas de tarot, pero vaya una persona a hablar de Jesús. Es imposible porque nos tienen en esta especie de persecución. Ya no quieren que prediquemos, no van a querer que hagamos culto, en poco tiempo más van a querer ser tan libres que, al igual que los niños malcriados, no les va a gustar a la sociedad que les digan las cosas como Dios las piensa. Así que prepárese, hermano, prepárese, hermana, prepárese, joven,
Prepárate, señorita, aférrate a la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios para que tus valores, ¿no es cierto?, no sean movidos por los valores de Dios. Porque viene el Señor, ¿no es cierto?, y viene por su iglesia, y esta es una de las señales que también ya se está cumpliendo. Somos, y vamos a seguir siendo, discriminados por nuestra forma de pensar. Así que seréis odiados es una de las características que tiene el tiempo antes de la venida del Señor. Y lo otro que dice aquí, venga tu reino. No sé, el reino es de Dios y el reino es de Jesús. Por eso oramos nosotros al que es rey. Oramos a la autoridad máxima. O sea, aquí hay un paréntesis, ¿no es cierto? Yo voy a decir esto con mucho respeto y un sincero cariño también. Puedo decir, conozco muchas personas que les puede afectar estas palabras, pero la verdad es que estamos llamados a siempre decir lo que la palabra del Señor dice. Y escuché la semana, ¿no es cierto?, lo que se ora, ¿no es cierto?, a la Virgen María como la reina de los cielos. Ese es el título que el papado, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Apostólica Romana le da a la Virgen María. Entonces, mencionar, como digo, con mucho respeto y cariño también a familiares que puedan estar pensando que la Virgen María está sabiendo de sus oraciones, es algo que no tiene base de la palabra del Señor, no tiene una base, un sustento bíblico. María no es la reina del cielo, no aparece en ninguna parte de la Biblia eso. Es más, la Biblia menciona que María no es ni corredentora ni cosalvadora. La Biblia no menciona que María no murió, no dice nada de eso, eso se añadió siglos después, son ideas que se añadieron después que se terminó de escribir la Biblia, y más específicamente es una tradición que viene del paganismo. Se nos dice en Ezequiel ahí que estas oraciones son en base a algo pagano. Así que yo le quiero decir con todo el amor del Señor a las personas que puedan pensar que María está interviniendo, que se acerquen a algún cristiano. Ojalá pueda salir en la wincha que siempre sale abajo algún teléfono de contacto, porque salen dudas naturalmente, porque si han sido criados de esa manera, los entendemos completamente, y les invitamos a que se acerquen a la palabra del Señor, que es la única norma de fe y de conducta. Así que de mencionar solamente 2 versículos de la palabra del Señor, el libro de Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, dice la palabra del Señor que a María engrandece mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Necesitaba un Salvador porque era un ser humano especial, por supuesto, era una muy buena mujer, pero necesitaba un Salvador. Y los libros de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice que los discípulos estaban orando y estaba orando también María. ¿Por qué estaba orando María? ¿A quién estaba orando María? Pregúnteselo, estúdielo y podamos llegar a la conclusión de que el único intercesor es Jesús para nosotros. Por eso oramos con este norte de que Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Solo Él y nadie más que Él nos necesita. Él no necesitó ni necesita de ayudas. Él es suficiente y su sacrificio en la cruz es lo único que necesitamos para alcanzar la salvación. Y por último, la parte más difícil de la oración modelo, dice, hágase tu voluntad. Y es lo más difícil de la oración del discípulo, ponerse como discípulo. Generalmente el ser humano tiende a querer ponerse por encima, y aquí le gustaría mucho que dijera, hágase mi voluntad. De ahí escuchamos y leemos, y espero que la juventud de hoy día no esté absorbiendo conceptos como el yo decreto, yo declaro, o yo anulo esto, o yo cancelo aquí, porque eso no es bíblico. La Biblia menciona que tenemos que pedir, hágase tu voluntad. No podemos nosotros andar cancelando decretos, decretando sanidades o cancelando enfermedades, sino que debemos pedir la voluntad de Dios.
Nos sentimos, por supuesto, con el deseo, y Dios nos da, hermanos, quiero decir esto, Dios nos da la libertad para que en la oración le contemos y nos derramemos delante de Él cuáles son nuestros deseos. Si no, eso no es malo. Pero, ojo, que no podemos nosotros darle órdenes a Dios. Jesús mismo, hay un pasaje preciosísimo de la palabra del Señor en Getsemaní. Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Le mostró su deseo. ¿Cuál era el deseo del Señor? Que si era posible pasara de la copa. Pero inmediatamente aparece el corazón de siervo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, yo quiero sanar. Si es posible, yo quiero esto. Señor, si es posible aquí o si es posible allá. Pero tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Entonces nosotros oramos aquí en la casa bastantes veces por Juan Pablo también, con su enfermedad. Y por supuesto que le hemos pedido al Señor que lo sane, que ese es nuestro deseo. Yo se lo he dicho literalmente al Señor, con lágrimas en los ojos, y mi padre quizá cuanto más. Ese es mi deseo. Pero mi deseo es mi deseo. Y la voluntad de Dios es soberana, es eterna. Y los planes de Dios y los pensamientos de Él no son los míos. Así que espero que esto que está golpeando la puerta de la iglesia, los decretos, las declaraciones y darle órdenes a Dios, no entren en mi iglesia. No entren en las familias nuestras. A los jefes de hogar les hablo en este momento que podamos velar para que esto no entre y que volvamos a la actitud primera que tuvo la iglesia, de pedir y de esperar en la voluntad de Dios. Esperar en la voluntad de Dios es lo más difícil. Declarar en la gloria no es difícil, porque Él es santo. Si la diferencia es inmensa con nosotros, ¿qué no le vamos a decir a Dios que nos quedamos cortos con las palabras que podemos decirle? Declarar su magnificencia no nos es tan complicado. Lo complicado es pedirle y aceptar que se haga su voluntad. Eso es mucho más difícil. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermanos. Espero que sigamos orando por los enfermos de la iglesia, sigamos orando por el crecimiento de la iglesia, sigamos orando para que en nuestras casas seamos iglesia, y que no esperemos llegar al culto, ¿no es cierto?, que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en cuarentena para volver a hacer iglesia, sino que podamos estar haciendo iglesia en nuestras casas. Y que el Señor bendiga esta palabra. Espero de todo corazón haber sido lo más respetuoso posible y lo más claro posible en cuanto a cómo dirigirnos a Dios. Que el Señor les bendiga de todo corazón y para Él sea toda honra y toda gloria. Dios le bendiga, hermano Jonathan.